Tienes la obligación de trabajar aún estando de luto, con el corazón roto, teniendo un familiar cercano en el hospital o teniendo una incapacidad por enfermedad o un accidente. ¿No puedes darte un respiro para tener vacaciones? O peor aún, ¿para jubilarte? Colega, la educación que recibimos muchos psicólogos ha dejado de lado estos aspectos, sobre todo para quienes se aventuran a vivir de su consultorio, quienes trabajan como autónomos o freelancers. Hoy tenemos un episodio con contenido especial. Bienvenido a Emprendimiento en Psicología, episodio 21. Psicólogo, colega, aprende a ejercer de forma ética y rentable en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Independientemente de tu especialidad, ya sea psicología clínica, social, educativa, experimental, organizacional, si tú buscas cómo tener más pacientes o clientes, incrementar tus ingresos económicos, darle orden y estructura a tu proyecto, así como atender correctamente a cada área que influye en él, entonces este podcast es para ti. Filtrado por los códigos deontológicos que rigen nuestro ejercer, aquí encontrarás herramientas, técnicas y estrategias para psicólogos sobre marketing, finanzas, administración, dirección y todo lo necesario para emprender un negocio ético en psicología. Porque entre más personas puede influir tu ejercicio profesional, más cerca estamos de vivir en un mundo mejor. Psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Hola. Bienvenido un lunes más a tu espacio de emprendimiento en psicología. Hoy vamos a tener un capítulo especial. Sé que todos los lunes decimos lo mismo, pero hoy particularmente he decidido hacer un cambio en cuanto a la programación que estaba definida. Particularmente se adelantó solo este episodio. Considero que por su calidad y por su importancia y la necesidad que existe por parte de nosotros como psicólogos de contar con esta información, y no te voy a mentir, por vivencias personales que me llevaron y me sacudieron a nivel personal, me di cuenta que por el tipo de situación en la que estamos viviendo todos hoy en día, es probable que este episodio pueda ser importante, incluso más allá del que estaba programado, que estaba relacionado con hacer publicidad sin pagar necesariamente, pero eso probablemente lo dejemos para el siguiente episodio. Hoy vamos a tocar un tema particular para poder tener herramientas y poder enfrentar situaciones que nos pueden sacudir de manera emocional a lo largo de nuestra profesión y que pueden llegar a afectar directamente la forma en que ejercemos en la misma. Porque estoy segurísimo, colega, que ya lo has pensado, y si no, sí considero que es importante que lo tengas en mente, sobre todo si estás trabajando de manera autónoma o por tu cuenta, es que van a presentarse situaciones en tu vida que te van a impedir trabajar en tu mejor manera, de forma óptima para poder entregar el mejor servicio o producto posible. Puede ser por situaciones de enfermedad, o alguna incapacidad por quizás algún accidente, o tal vez, y no estamos exentos nadie, a pasar por un luto de un familiar cercano. En mi caso personal, familia cercana está enferma de cáncer. También terminé con una relación de 5 años con quien yo consideraba que pues, iba a estar para el resto de mi vida. Y entre eso, no siempre, pero a veces las situaciones se juntan. Se muere también mi perrita y entre todo se genera un estado emocional bastante complicado de solventar a pesar de estar trabajándolo en terapia. Es por esto que hoy decido hacer estas modificaciones, porque muchas veces uno no necesariamente está preparado para eventos de este tipo, que son a veces impredecibles. Nos afectan directamente en la forma que trabajamos y al estar obligados a entregar avances o seguir laborando, seguir trabajando, nuestros proyectos de emprendimiento que están creados para llenarnos de satisfacción y estar a gusto desempeñándolos, en estas situaciones uno no tiene cabeza para otras cosas. Y no solo se trata de enfrentar estos eventos que pueden ser percibidos como catastróficos, sino que también se ven afectadas aquellas partes positivas del ejercicio profesional, como planificar un retiro digno o, irte de vacaciones cuando tú consideres que es el mejor momento. Pues la forma en que estamos acostumbrados a ejercer suele no darnos la oportunidad de tomar estas vacaciones o lidiar con un luto determinado o simplemente darnos un respiro para poder sacar todo lo que está dentro de nosotros y que tanto nos puede distraer para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Y es precisamente por eso que decidí hacer este cambio en el programa de episodios correspondientes, porque si esto puede ayudar a alguien lo más pronto posible dentro de una situación particular, pues qué mejor que abordarlo cuanto antes. Pues bueno, colega,
En Estados Unidos, cada año se crean alrededor de 1 millón de nuevos empleos, de los cuales, de ese millón, el 40% no pasa del primer año. Pero lo más sorprendente es que de esos que sí lo lograron, el 80% no logra sobrevivir después de los 5. ¿Qué significa esto? Que 9 de cada 10 intentos de emprender fracasan. Y principalmente es la falta de preparación. La educación está adolescente en nuestra formación profesional y por lo tanto la probabilidad de tener éxito en cualquier proyecto que estemos emprendiendo suele ser muy baja, prácticamente mínima. Y esto particularmente para nosotros psicólogos es un revés muy fuerte, porque ha estado tan presente en nuestro ejercicio profesional que hemos creído en el estereotipo que estudiar la carrera de psicología va de la mano a no tener un trabajo que te pueda permitir tener una vida digna, justa y atractiva. Nos hemos creído y está muchas veces insertado hasta el tuétano la idea de que ejercer como psicólogo representa estar ahí para ayudar a la gente. No para que seas feliz, no para que puedas tener una vida digna basada en los ingresos de tu profesión. Es clásico escuchar que el psicólogo no estudia ni trabaja para volverse rico e incluso que está obligado a dar parte de su trabajo de forma altruista, con todas las consecuencias que eso representa para el resto de la comunidad de nosotros como psicólogos. Porque al hacerlo, al regalar tu trabajo o al poner un precio muy bajo, estás haciendo que sea percibido en la sociedad como que es una labor con valor escaso. Sí, estas fueron estadísticas en Estados Unidos, pero hace no tanto leí, aunque no pude encontrar ahora las propias de México y América Latina, y están muy por debajo de las que acabo de comentar contigo. Todavía estamos menos preparados para desempeñar nuestro ejercicio profesional de tal forma que pueda ser sostenible. Entonces, basándonos en estas estadísticas, nos sorprende que cueste trabajo llenar el consultorio al ser autónomo, freelancer o emprendedor en psicología. Y como ya lo comentábamos, es por falta de educación, por conocer metodologías que ya están estudiadas para poder incrementar la probabilidad de éxito de tu proyecto. Y esto es lo que estamos viendo hoy en este episodio. Nos estamos basando en teoría de Michael Gerber y la estamos adaptando específicamente a las características y problemas que tienes tú como psicólogo al emprender. Existe algo que se le conoce como impulso emprendedor, que básicamente es cuando una persona tiene el conocimiento para llevar a cabo un servicio o desarrollar un producto y cree que puede desarrollar un negocio en psicología, una clínica o una consultora basada en este. Y colega, emprender va más allá de la psicoterapia, de dar consultoría en recursos humanos, de ser un acompañante terapéutico o ser un investigador en experiencia de usuario. Normalmente, y lo más común, es que tengamos la noción para poder generar y desarrollar un autoempleo. Lo que básicamente se traduce en emplear tiempo tuyo para desarrollar y hacer lo que sabes hacer. Transformas tu tiempo a cambio de aplicación en pruebas psicométricas, de hacer assessment centers. Y no me malentiendas, no todo mundo debería desarrollar un proyecto de emprendimiento. Hay muchas personas quienes se sienten muy cómodos trabajando para una clínica, para una empresa, para un despacho o incluso para el gobierno. Y es que la realidad insinúa que no todo proyecto de emprendimiento tiene altas probabilidades de tener éxito por la falta de conocimientos que ya existe en cada uno de nosotros. Existe una muy buena probabilidad de que aquellas personas que estén al frente de estas organizaciones, despachos, consultorios, lo que sea, puedan tener ya personal específico trabajando para todas estas áreas que es indispensable atender para que pueda seguir fluyendo el trabajo y seguir apoyando a la gente allá afuera. Ahora, si tú, como yo me imagino, estás convencido que emprender en psicología es lo tuyo, esto es un gran paso, colega. Porque allá afuera existe una gran cantidad de psicólogos esperando encontrar un trabajo dentro de su área para poder llegar a más personas y apoyar a cada vez más individuos en esta sociedad. Y para ello necesitamos quienes sepan de psicología y necesitamos quienes sepan de emprendimiento. Ojo, colega, que no tienes que estar enamoradísimo de los números, de la contabilidad, de la planeación estratégica, que aunque en la teoría en que nos estamos basando de Michael Gerber, él sugiere que si no tienes estas habilidades o no estás dispuesto a desarrollarlas, que mejor te alejes y empieces a trabajar por tu cuenta en un trabajo formal. Yo te digo que existen otras alternativas muy particulares que ya hemos tocado en otros episodios, que es, por ejemplo, la probabilidad de escoger un socio quien te complemente en todas estas áreas, que así, trabajando de manera conjunta, pueden incrementar las probabilidades de éxito de tu negocio y de tu proyecto de emprendimiento en psicología de una manera significativa. Más adelante lo vamos a ver.
Necesitamos psicólogos emprendedores para que generen trabajos para más psicólogos. Eso que te quede claro. Y no estoy siendo despectivo ni quiero menospreciar una actividad o la otra. Necesitamos profesionistas de ambas partes, de ambos lados de la moneda. Psicólogos que se apasionen en trabajar en sus proyectos y también psicólogos emprendedores, que como te repito, no está excluida la parte de trabajar en lo que a ti te apasiona como psicólogo con el desarrollo de un proyecto de emprendimiento en psicología. Solo hay que poner atención en cómo desarrollarlo. Regresemos al concepto de impulso emprendedor. Este hace referencia a aquella situación cuando una persona que sabe desarrollar muy bien un trabajo, ya sea técnico o no, por ejemplo, un psicoterapeuta que se sabe que es muy buen psicólogo clínico y a lo mejor quien ha estado trabajando desde hace tiempo ya en una clínica como tal y cree que por el hecho de desarrollar muy bien su trabajo tiene todo lo necesario para poder montar una clínica de manera exitosa. Te voy a poner un ejemplo en otro escenario que va a ser más sencillo para comprender. ¿Recuerdas aquel maestro en la universidad que era excelente en su materia? Un muy buen estadista o psicoterapeuta, psicómetra, quien tenía una infinidad de credenciales y diplomas, pero que realmente a la hora de enseñar y transmitir el conocimiento no era bueno enseñando. Digamos que... O imagínate el caso de un pastelero que tiene mucha experiencia, varios años trabajando y haciendo lo mismo, y como todo el mundo le comenta que sus pasteles son exquisitos, decide y lo incitan a desarrollar su propia pastelería. Bueno, según esta teoría que estamos abordando, esta persona no necesariamente sería un emprendedor, ya que no está desarrollando o un negocio en psicología. Bueno, que el caso del maestro no es directamente idéntico, ¿no? Pero con su comparación quiere decir que el hecho de que sepas hacer una cosa particular no significa que puedas extenderla a otra similar. El caso del pastelero está un poco más claro, porque a pesar de que es muy bueno haciendo su trabajo, le hace falta identificar cómo calcular los impuestos que tiene que pagar, por ejemplo, cómo ubicar el mejor local, conseguir clientes, hacer publicidad, trabajar con proveedores, negociar con ellos, y son muchas otras tareas que se deben cumplir que no necesariamente este pastelero sabe cómo desarrollar. Y colega, esto hacemos nosotros, los psicólogos, cuando empecemos a ejercer por cuenta propia. Desarrollamos un autoempleo y lo que hacemos es intercambiar nuestro tiempo dedicado a hacer lo que mejor sabemos desarrollar a cambio de un recurso que en cuanto uno llegue a enfermarse o llegue a no tener las mejores condiciones para trabajar, este autoempleo se cae. Y esto es uno de los errores muy presentes y comunes que tenemos en psicología. Creemos que por ser excelente profesionista vamos a tener lo necesario para poder vivir de nuestro trabajo cómodamente. Colega, cuando tú y yo y cualquier otro psicólogo necesita o está por desarrollar un proyecto de emprendimiento, es necesario que cumpla con 3 perfiles y que estos estén perfectamente equilibrados. Al hacerlo, la probabilidad de éxito de su proyecto va a incrementar considerablemente. Por un lado, el primer perfil es el del emprendedor, que es la persona visionaria, la que puede tener desde un principio una idea y una visión de un negocio en la que cree fielmente. Este sombrero al que te tienes que poner, o que todos llevamos al emprender, es aquel que se encarga de generar energía y motivación, tanto para uno mismo como para las personas que están involucradas y trabajando con uno. Digamos que es la parte del psicólogo que ve la posibilidad de desarrollar un proyecto de emprendimiento al vender, no sé, por ejemplo, capacitaciones en escuelas primarias para... ¿Qué será? Como para identificar y tratar a personas con discapacidades. Sabe y está consciente que puede generar mucho valor en los niños y en los pequeños que están estudiando en esa pequeña escuela, pero también a la escuela misma, ya que su trabajo bien implementado puede ser un elemento muy bueno y particular para poder diferenciarse del resto de escuelas quienes no tienen, por ejemplo, el trabajo de este psicólogo. A lo mejor determina e identifica la necesidad de generar herramientas de diagnóstico para identificar a aquellas personitas, aquellos niños quienes tienen alguna discapacidad a lo mejor no tan desarrollada, y también genera una estrategia de integración entre los niños sanos, entre comillas, con los niños que tienen alguna discapacidad, y también enseña a los maestros a trabajar con ellos de tal forma que puedan integrarlos. Bueno, pues esta idea se le ocurre a un psicólogo que tiene este perfil emprendedor. El segundo sombrero o el segundo perfil que tiene que estar presente es el de manager,
que podría ser como una especie de administrador o de gerente, quien suele ser aquella persona pragmática enfocada a la ejecución de las tareas, de solución de problemas. Es aquel que está buscando que todo se trabaje en orden, le dé estructura a la visión que ya puso el emprendedor antes y además tiene la habilidad de poner en forma sus ideas y de estructurarlas de tal forma para que el negocio en psicología pueda empezar a funcionar. Identifica qué es lo que tiene que hacer para vender, estructura el producto o el servicio, hace las planeaciones financieras y el resto de actividades administrativas y de planeación necesarias para llevar a cabo este proyecto. Y en tercer lugar está el perfil del psicólogo como tal. La parte, digamos, un poco técnica, que no me gusta llamarla así, pero es aquel perfil que se encarga de hacer el trabajo. Va a ser este psicólogo que va a estar desarrollando las herramientas como tal. Va a ser quien va a estar interactuando tanto con los alumnos como los profesores, impartiendo cursos de capacitación y todo aquello que se tenga que hacer. En otro ejemplo puede ser a lo mejor aquel psicólogo que se encarga concretamente de la atracción y selección de personal, o el que hace las capacitaciones, los centros de evaluación, el acompañante terapéutico, el psicoterapeuta también. Es el perfil que le gusta hacer aquellas actividades para las cuales se preparó y estudió tantos años. Mientras pueda estar trabajando y haciendo lo que a él le gusta, él va a estar feliz. Ahora, por lo general, existe un desequilibrio importante al momento de emprender. Y esto tiene sus respectivas consecuencias. Por ejemplo, sin el psicólogo emprendedor, jamás va a existir una nueva idea para desarrollar. No va a haber visión y no va a haber motivación. No existirán nuevos caminos hacia dónde apuntar el proyecto de emprendimiento cuando sea necesario. Por otro lado, sin el manager, no va a existir negocio en sí. No va a haber quien le dé estructura y forma a este proyecto. Todo lo que se visualizó se va a estancar en una fantasía, sin poder hacer tangible el trabajo del emprendedor. Este manager, el administrador, por traducirlo de alguna manera, es el encargado de producir resultados, de estar identificando la forma de medir y generar indicadores para que la visión se lleve a cabo. Y por último, sin el psicólogo, pues no hay nada, ¿no? No hay quien implemente todo lo que el manager está identificando que se tiene que hacer, ni lo que el emprendedor alguna vez imaginó y soñó. Ahora, cuando tú pones un consultorio, cuando pones una consultora, cuando empiezas a trabajar por cuenta propia, es indispensable que tú uses los 3 perfiles y que tú los lleves a cabo, porque en un principio es muy complicado que tengas el dinero suficiente como para contratar a alguien encargado de estas tareas, por lo tanto eres tú quien las tienes que desarrollar. Y generalmente la distribución de estas actividades o de estos perfiles se centra alrededor del 10% para el psicólogo emprendedor, o para la persona que está emprendiendo, un 20% para el manager y normalmente se lleva a cabo el 70% del tiempo y del esfuerzo en desarrollar el trabajo técnico. Técnico por así llamarlo, ya sea la parte de psicoterapia, ya sea la parte de atracción y selección de talento, el onboarding, qué sé yo. Y precisamente esto es lo que tenemos que hacer. Lograr un equilibrio entre estas 3 instancias al momento de emprender un proyecto en psicología. Ahora te pregunto, ¿cómo estás distribuyendo tú tu tiempo? Y sí, por lo general, el punto clave que hace que fracasen los negocios al emprender en psicología es la falta de atención al sombrerito de manager. Bueno, y ya sabiendo todo esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues colega, debes de montar una estructura para que funcione un negocio en psicología. De lo contrario, lo que vas a hacer es tener un autoempleo. Y no importa que sea mejor pagado que los otros que has tenido. Puede ser que sí. Pero no vas a poder crecer a tal forma de que cuando lo necesites, como lo decíamos al principio, cuando un familiar cercano esté en el hospital y tengas que atenderlo, o cuando tengas un desamor y no puedas concentrarte en tu trabajo, no tendrás la posibilidad de darte un respiro para cargar las pilas y regresar después cuando mejor te convenga. Claro, sin que se te derrumbe todo el trabajo que ya has hecho previamente. Entonces, trata de equilibrar estos 3 perfiles. Muy probablemente sea necesario, si no quieres trabajar con un socio, que tengas que dedicarle un poco más de tiempo a la parte del manager y bajarle el tiempo que le dedicas al técnico. Esto mientras despegas.
Y para ello, pues tienes dos opciones. Como ya decíamos, el socio, que tanto hemos hablado, o dar el trabajo técnico a otro psicólogo que tenga la preparación que tú consideres necesaria para que realice el trabajo cuando tú ya no tengas la oportunidad de hacerlo. Desde antes de que surja la emergencia que te obligue a salir y darte un respiro de tu trabajo. Y aquí viene una parte clave y muy importante. Todo esto se puede resumir en que no hay que trabajar en tu negocio, sino trabajar para tu negocio en psicología. Esto te va a llevar a poder alcanzar el objetivo inicialmente planteado de una mejor manera, más rápido y eficientemente. Ahora, colega, cuando tú vas a desarrollar un proyecto de negocios en psicología, este tiene por lo general 3 distintas fases, de acuerdo a esta teoría que estamos analizando hoy. La primera es la infancia. Y como lo podrás suponer, es aquella en donde está presente el trabajo de este psicólogo que se dedica única y exclusivamente al desarrollo de su trabajo como tal. Un psicoterapeuta que da terapia y bueno, así podemos seguir. Por lo general, el propietario de este proyecto es uno mismo y no hay otras personas apoyándote. Y cuando este colega nuestro no puede presentarse a trabajar, simplemente el negocio se acaba. La situación particular por la que se empieza a sufrir en esta situación, cuando empiezan los problemas, es precisamente cuando se empieza a crecer, cuando empiezan a llegar más clientes, pacientes o consultantes al negocio de psicología. Por lo tanto, te llegas a retrasar con las entregas, si es que es una de las características de tu proyecto, las cosas empiezan a dejar de fluir como lo hacían antes, empieza a llegar más gente de la que puedes atender, hay muchísimo trabajo y estás por morir de éxito. La consecuencia más lógica que se suele abordar o llevar a cabo es que uno empieza a buscar a alguien quien te pueda apoyar con el trabajo que ya no alcanzas a hacer tú. Empiezas a desarrollar empleos para más colegas nuestros y esta etapa particularmente termina cuando el propietario, o sea, tú te das cuenta de que ya no puedes mantener esta situación y es indispensable que generes cambios para que esto siga funcionando. Y es ahí cuando pasas a la siguiente etapa y esta es la adolescencia del proyecto de emprendimiento. Aquí, como sabemos ya, necesitas ayuda de manera urgente. Empiezas a contratar ya personal, normalmente para que te ayuden a desarrollar este trabajo que se está quedando pendiente. A lo mejor ya tienes demasiados pacientes o clientes y tienes que contratar otro psicoterapeuta para que los apoye y empiece a dar las sesiones psicoterapéuticas. Y el principal problema que suele desarrollar en esta situación es que el perfil que hablábamos antes, el de manager, el de administrador, suele faltar. Porque a ti, colega, y a la gran mayoría de nosotros nos dejaron sin tener esta preparación y educación para llevar a cabo estas tareas. Solemos gestionar el trabajo por abdicación y esto significa que le dejamos a la persona que acaba de sumarse a nuestro proyecto que haga prácticamente lo que quiera. Le damos la tarea, pero no nos aseguramos de enseñarle particularmente cómo es que esta tiene que ser realizada. No somos claros y no les decimos paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Evidentemente no te vas a sentar con una persona a educarla para que sea un psicoterapeuta. Vas a conseguir a alguien que tenga las credenciales necesarias para poder trabajar. Sin embargo, la forma de ejercer de cada uno de nosotros tiene muchas variantes. Y tú seguramente ya has identificado algunas que son claves para que pueda haber existido este proceso de crecimiento, el que llevó a tu proyecto a pasar de la infancia a la adolescencia. Puedes tener muy claro que la alianza terapéutica es clave y se lo puedes decir que la fomente, pero a lo mejor sería más sencillo y más factible que lo capacitaras para cómo generar una alianza correcta con un cliente o paciente determinado. A lo mejor incluso el proceso de selección de esta persona puede estar definido en estas características que tú consideras indispensables para un proceso terapéutico. Por alguna razón, es muy común pensar que la gente que nos está apoyando va a hacer las cosas de la misma manera que uno. Y damos por hecho que por haber tenido una educación formal y de prestigio y respeto, va a hacer las cosas como nosotros consideramos que es necesario que se hagan. Y con un poco de suerte, si la empresa en psicología sigue creciendo, es muy probable que el mismo crecimiento te rebase. Y va a llegar el momento en que vas a querer seguir contratando y contratando y contratando a tal grado que vas a requerir contratar supervisores. Y si creces, vas a necesitar supervisores para supervisar los supervisores y esto se hace sumamente improductivo. Porque te estás convirtiendo en una empresa, en una clínica reactiva en lugar de proactiva.
Llegan más pacientes a la clínica y contratas más psicoterapeutas. Y la última etapa del desarrollo de un proyecto de emprendimiento o de negocios en psicología es la parte madura. Es aquella que ya representa y tiene una perspectiva emprendedora, en donde la empresa y las personas que están a cargo de la misma saben a dónde quieren llegar y conocen muy bien qué es lo que se necesita hacer para estar ahí. Ahora, es requisito indispensable haber pasado por las fases anteriores para poder lograr tener un proyecto maduro, una empresa o un negocio en psicología con madurez. Y colega, para alcanzarlo es indispensable desarrollar estrategias muy bien planeadas y pensadas para que esto suceda. Y muchas veces, aunque es muy importante centrarte en hacer cosas que te gustan, no siempre es suficiente. Por lo que va a ser necesario que o te eduques y empieces a trabajar en esta parte del manager que hablábamos hace un rato, o que consigas asociarte con una persona que pueda trabajar contigo de la mano para lograr que esto pase y se tomen las mejores decisiones. Él en su área y tú en la tuya. Enfóquense en hacer crecer el proyecto de manera proactiva. Y todas las decisiones tienen que estar orientadas a este mismo objetivo, ya sea contrataciones, definir segmentos de clientes y todo aquello que se necesite realizar debe tener estos valores. ¿Y qué se necesita para poder desarrollar esta empresa madura y proactiva? Pues debes medir todo lo que puedas y tomar decisiones basadas en estos indicadores. Puedes hacerlo tú o puede hacerlo tu socio, pero es clave. Ahora viene el punto medular de todo lo que hemos estado tratando. Es la parte revolucionaria y por lo tanto polémica. Te pido, colega, por favor, que tengas apertura mental y que me permitas terminar toda la idea antes de emitir un juicio con una información sesgada, parcial e incompleta. ¿Y de qué estamos hablando? Pues, colega, lo importante es desarrollar tu proyecto de emprendimiento y tu negocio de psicología de una forma que pueda ser franquiciable, en formato de franquicia. Calma, ya vamos explicándolo. Primero hay que entender qué es lo que necesitas. Y pues en primer lugar tienes que saber y conocer muy bien qué es lo que estás ofreciendo. ¿Cómo vendes? Sí, ¿cómo vendes tus servicios o productos? Ojo, que vender no significa estar fregando para que te compren como lo que hacen los bancos al estarte llamando a casa. A nosotros los psicólogos nos conviene percibir a las ventas como la forma en que podemos apoyar a la gente, a nuestros clientes o pacientes a resolver sus problemas. Imagínate que es como una ambulancia, que con mucho gusto estás dispuesto a pagar hasta 10 veces su valor con tal de que cuando lo necesites esté presente y resuelva tu problema. Nosotros somos los encargados de cambiar la forma en que se hace negocios allá afuera. Todo se centra en generar valor y a ayudar a la gente a la que nosotros nos estamos enfocando. Y para eso tienes que saber tú muy bien cómo es que vendes tus servicios y productos. Tienes que conocer también cuáles son las características que necesitan aquellas personas que trabajarán contigo en tu negocio en psicología. A lo mejor puede ser un psicoterapeuta sistémico, un psicólogo con especialidad en recursos humanos. Debes conocer también qué tipo de formación adicional a sus estudios académicos necesitan para poder entregar ese servicio o crear ese producto que estás tú ofreciendo a los clientes o pacientes finales. Y ojo, colega, la intención es sistematizar el negocio en psicología, no el proceso terapéutico. Aunque definitivamente debes conocer cuál es la formación necesaria para que aquel psicoterapeuta que tú vas a contratar pueda dar un servicio de calidad tal y como tú lo harías. Pero no solo se queda ahí, tienes que definir todos los detalles del negocio en psicología. ¿Como cuáles? En caso de un consultorio clínico, debes saber cómo van a ser los consultorios, qué tipo de iluminación deben tener, qué tipo de adornos quizás, los muebles, qué color debe estar pintado, la iluminación, qué formación académica, como decíamos hace rato, requieren los psicoterapeutas que van a trabajar para ti y contigo, qué capacitación adicional debes tú ofrecerles para que este servicio sea de calidad, qué software a lo mejor utilizar para hacer las anotaciones, llevar un historial clínico, un sistema de agenda de sesiones, sistemas de cobros por consulta. Todos los detalles tienen que estar muy bien pensados y definidos para que puedan ser replicables. ¿Y qué pasa con esto? Al momento de que tú te hagas a la idea que vas a vender o que puedes vender lo que estás desarrollando y creando, de esta manera, va a poder funcionar sin la necesidad de que tú estés presente. Aquí está lo interesante, no necesariamente lo tienes que vender. No tienes que hacer una franquicia de tu proyecto, no, a menos de que así lo desees.
Pero lo importante de esto es generar la estructura necesaria para que tu negocio en psicología funcione por sí mismo sin ti, que sea autosuficiente. Por lo tanto, debes saber qué puestos son necesarios para que este negocio funcione, qué responsabilidades tendrán las personas que trabajarán en él y cómo las afrontarán. Tienes que definir quién va a hacer el marketing y cómo lo va a hacer, la contabilidad, las finanzas, las actividades claves del negocio, ya sea la aplicación de baterías psicométricas o quién va a desarrollar el trabajo de acompañante terapéutico o el psicoterapeuta, quién va a agendar las citas, cómo se van a agendar, cómo se van a pagar los impuestos y quién lo hará. Debes generar manuales de operaciones, a lo mejor no en la parte de psicoterapia, pero sí en el resto de las actividades. Recuerda que hace tiempo en varios episodios tratamos a los cliductos y a las pirámides de servicios y productos, en donde no solo puedes ofrecer el servicio de psicoterapia en caso de que seas psicoterapeuta, sino que también puedes vender y ofrecer psicoeducación, a lo mejor cursos para otros terapeutas, para enseñar lo que has aprendido y la forma en que tú desarrollas tu negocio, libros, manuales, y como otro servicio adicional también está la psicoterapia, pero tienes más opciones, recuérdalo. No te preocupes porque te roben las ideas, es indispensable explicar la forma en que tú haces tu trabajo. Para cuando alguien más desee copiarte, la forma en que tú estás avanzando va a hacer que te posiciones todavía por encima de ellos. Entonces lo interesante es sistematizar todos los procesos que están de la mano con el servicio o producto que estás ofreciendo. Esta es la clave, colega. Bueno, este tema todavía tiene mucho de sí, se puede profundizar más e incluso hay todavía más características que hace falta incorporar a lo que ya venimos trabajando. Por lo tanto, colega, si te interesa lo que estuvimos platicando hoy, házmelo saber en podcast@psicólogoemprendedor.com y por lo pronto vamos a dar por terminado este episodio. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Muchísimas gracias por todo, por darle me gusta, por poner 5 estrellas, por hacer un comentario amable y sobre todo por compartir este episodio. No olvides suscribirte a psicólogoemprendedor.com, lo que hace esto posible y sostenible. El próximo lunes compartiré una estrategia para atraer clientes o pacientes cuando no se cuenta con los recursos económicos necesarios para invertir en publicidad. Es el tema que trataríamos el día de hoy. Seguimos recibiendo tus preguntas y dudas sobre cómo emprender en psicología en el correo podcast@psicólogoemprendedor.com y en nuestro sitio web psicólogoemprendedor.com/preguntas. El primer lunes de cada mes les daremos respuesta. Yo soy Julio César Cuevas y nos vemos en el siguiente episodio con más de emprendimiento en psicología. Pero por lo pronto, recuerda, psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Adiós.